vamos a estar compartiendo en nuestras reuniones de domingo acerca de los milagros de Jesús. Nos vamos a enfocar en el Evangelio de Marcos, pero vamos a estudiar algunos de los milagros de Jesús. ¿Se acuerda usted de algún milagro o no? A ver, ¿cuál se le viene a la mente? No importa que no esté en el libro de Marcos, pero ¿qué milagro se acuerda usted? Convierte el agua en vino. Convierte el agua en vino. Los peces, la multiplicación de los peces, de los panes. La vista a los ciegos. Los leprosos, muy bien. Resucitó. ¿Cómo, hermano Juanito? Flujo de sangre. Muy bien. Hay hartas enseñanzas, hay hartas muestras, señales visibles, poderosas del Señor. Milagros. Cuando sana a la suegra de Pedro, por ejemplo. Que a algunos no le gusta ese texto, pero... A los hijos de Dios debería gustar. Sí. Muy bien, hoy día compartíamos en las preguntas, ¿cierto?, acerca de cómo es un amigo. Y yo sé que tomaron harto tiempo en compartir aquello de cómo es un amigo. Y eso se da porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a buscar amistad, porque Dios nos creó así, como seres sociables. Buscamos tener vínculos, ciertos, vínculos de verdad. Para algunos se les hace más fácil tener amigos, ¿cierto? Hay personas, todos nosotros conocemos personas en nuestros contextos que son mucho más sociables, que hacen amigos muy, muy fácilmente. Hay otros que tal vez nos cuesta un poquito más y tenemos amigos como contados con esta mano. A veces volcamos nuestra amistad solamente en un ambiente familiar y son algunos miembros de nuestra familia nuestros amigos. Bueno, pero sea cual sea nuestra calidad de amigo o nuestra característica de amigos, siempre buscamos tenerlo. Siempre buscamos tener amigos, o lo sano sería que buscásemos, ¿verdad?, tenerlos. Pero a veces nos pasa que buscamos que nuestros amigos nos digan siempre que sí, ¿o no? Porque es más fácil encontrarnos con un amigo que siempre nos valida y nos concede todo. Oye, voy a tomar esa decisión, ¿sabes qué? Voy a dejar de ir a la iglesia. Sí, dale nomás, pues, compadre, si la vida es suya, la vida es corta, aproveche. Voy a tomar un tiempo para no sé, para separarme un tiempo de mi señora, estamos medio peleados. Sí, compadre, tómese ese tiempo, compadre, si así tiene que ser. Usted manda en la casa, que aprenda, ¿cierto? Encontramos ese tipo de veces de consejos. O ese es el consejo que nosotros quisiéramos escuchar, ese consejo fácil, el que nos apaña. No aquel consejo que se contrapone, ¿verdad?, a nuestra voluntad. No aquel consejo que nos confronta. No, ese amigo no es muy bienvenido, ¿verdad? Bueno, al texto de hoy quiero ponerle este título: un amigo llamado Problemas. Con ese nombre nadie lo va a querer tener de amigo, ¿verdad? Nadie va a querer pasar tiempo con problemas. Nadie de nosotros va a querer pasar un tiempo con este amigo. Bueno, por lo tanto vamos a Marcos para iniciar ya nuestro tema. Y nos vamos a situar en el capítulo 6 de Marcos. Evangelio de Marcos que está marcado, y bien marcado, por dos participaciones de Jesús en la escena. Una participación más silenciosa en los primeros capítulos, donde se dedica efectivamente a mostrar su amor, mostrar sus milagros, mostrar su poder acá en la tierra. Y la segunda parte, donde él se enfrenta de alguna manera, se da a conocer como el Redentor, y donde es también capturado, crucificado y resucita al tercer día, ¿verdad? Pero en el capítulo 6, en el versículo 45, nos vamos a encontrar con una historia que hemos visto muchas veces, la mencionaron ya algunos de ustedes acá, y es aquel episodio donde Jesús anda sobre el mar. Y vamos a leerlo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, pensemos un poquito en qué ocurría en esta escena. El grupo de discípulos, ¿verdad?, venía con la moral por las nubes, por mano. ¿Por qué venía con la moral por las nubes? Porque previamente a este evento había sido la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5.000. Y los discípulos habían sido protagonistas de este milagro. Habían estado ahí en la primera línea, qué frase tan de moda hoy, ¿no? Al lado de Jesús, viendo cómo se estaba produciendo ese milagro. Recuerden que se llenaron, de hecho con todo lo que sobró, se llenaron algunas canastas, 12 para ser precisos, muy probablemente una para cada uno de ellos. Por lo tanto venían con la moral en las nubes, su pecho ya no daba más porque eran cercanos a este Jesús, a este hombre que había aparecido en la escena de la humanidad haciendo este tipo de milagros. Entonces venían totalmente henchidos, pues, hermano, venían felices, totalmente confiados muy probablemente. Y ante la orden de Jesús, no dudaron ningún momento. ¿Qué orden les dio Jesús? Súbanse a la barca y crucen a la tierra de enfrente, Betsaida. Yo los seguiré después, ¿cierto? Por tanto, como estaban súper bien, no dudaron ni un instante. Muchos de ellos eran pescadores, por lo tanto, meterse al mar para ellos no era ninguna complicación. Nada de nada. Según lo que estuve leyendo, este mar de Galilea se caracteriza por su quietud, por lo hermoso que es. Muchos autores hablan de la paz que entrega el mar de Galilea. Por tanto, ellos se subieron a la barca muy, muy confiados. Dice que partieron a la hora del atardecer. ¿Sí? Dice, a eso lo señala en el otro evangelio. Lo que pasa es que este texto también lo podemos encontrar en Mateo 14 y en Juan 6. También encontramos el mismo texto. Y algunos de estos textos revelan otros detallitos. Por ejemplo, que partieron al atardecer. ¿Qué hora podría ser esa? Dependiendo de la estación del año. 7, 9 de la noche. A esa hora parten, se embarcan. Pero ¿qué sucede cuando ya están en medio del mar? Sucede que el viento comienza a levantarse. Y con el viento, ¿qué comienza a pasar con el mar? Genera muchas olas. Genera muchas olas y muy probablemente con riesgo de que el agua entre en la barca y puedan hundirse. En eso esa es la escena que estaban viviendo los discípulos y Jesús por otro lado orando en el monte. De repente ellos ven una figura un tanto extraña que ellos se sienten confundidos incluso, pensando que es un fantasma y que es una figura humana que viene caminando sobre el mar. Ya eso es rarísimo, hermano. Eso es terrorífico incluso. Ven una figura humana caminando sobre el mar y luego ven que es Jesús, es que esta figura les habla y les dice, yo soy, no temáis, tengan ánimo. O sea, en medio de ese temor que estaban sintiendo, Él les dice, tengan ánimo. Eso es más o menos lo que está ocurriendo en esta escena. Esto es lo que nos entrega el texto. Quiero retomar esta idea del amigo que se llama problemas. ¿Qué pasa si yo le digo que usted tiene un amigo desde hace mucho tiempo que está con usted, pero usted no lo reconoce a él como un amigo? La verdad que no lo quiere mucho usted, pero la verdad es que es un amigo, y ese amigo se llama problemas. ¿Y por qué lo digo así de esta manera? Porque este amigo a veces cumple la idea que nos entrega por Proverbios 27:17, que dice, hierro con hierro se aguza,
y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El aguzar es la acción que se hace sobre puntas de lanza, por ejemplo, o cuchillas, para afilar, para darle más filo. Pero en ese proceso no es suavecito, por hermano. O sea, para sacar, si usted quiere sacarle filo a un cuchillo, lo hace con una toallita o con un papel higiénico, no lo hace así suavecito, lo hace, ¿cierto?, con una piedra o con una lija, de modo que se haga daño y se afile. Bueno, la palabra del Señor, mire lo que dice. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, vemos una característica bíblica de un amigo. Entonces no es ese amigo que solamente acaricia y nos entrega cariño, sino que de repente nos llama un poquito a terreno. ¿O no? ¿No debiese ser ese un buen amigo? El que nos dice, no, ¿cómo que irte de tu casa? ¿Cómo que dejar a tu familia? No, sí, pero es que están pasando cosas terribles. No importa, eso no es bíblico, eso no es parte de lo que Dios quiere. ¿Cómo que estás maltratando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? Eso no está bien. Estás faltando en tu trabajo, estás siendo poco honesto. Eso no está bien. Y esas son las cosas que uno no quiere escuchar, porque quiere al otro amigo, al amigo buena onda, al que... Pero la Biblia nos dice que así aguza el hombre el rostro de su amigo. En el mismo capítulo de Proverbios, en el 27, pero en el versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Caramba, o sea, los que somos amigos, los que tenemos algún amigo, yo tengo al menos un amigo. Tengo una responsabilidad con ese amigo también, entonces. En base a estos versículos, no en base a una idea que esta persona esté compartiendo acá. No es mi idea, estoy solamente transmitiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos una responsabilidad como amigos. Llamar a terreno a nuestro amigo. ¿A usted le gustaría tener un amigo que le ayude a ganar a sus familiares para Cristo? Sí. ¿Le gustaría tener amigos que le ayude a ser un cristiano más maduro? ¿O a poner los ojos en la eternidad? Quiero decirle que usted tiene ese amigo. Se llama problemas. No le tenga miedo a ese amigo. No le tengamos miedo a ese amigo. Cuando llegue ese amigo, porque a veces llega a tocar nuestra puerta, no viene siempre. No es un amigo que venga siempre, pero a veces llega a tocar nuestra puerta. A veces llega más grande, otras veces llega más pequeñito. Nos gusta que llegue más pequeñito, ¿cierto? Pero cuando llega a nuestra puerta, no temamos de abrir la puerta y recibirlo. A lo largo del mensaje vamos a ir entendiendo el porqué de esta idea, que parece como absurda, ¿cierto? O sea, si nosotros contamos esto en nuestros trabajos o nuestros amigos que a lo mejor no conocen del Señor, parece un tanto ridículo. La segunda pregunta que compartíamos en grupo es si usted, qué tipo de aguas está naufragando, ¿verdad? ¿Qué tipo de aguas está navegando? Y esa pregunta tiene su raíz en que todos vamos pasando por distintas fases de nuestra navegación. Algunos están en fases de agua más tranquilas. Y qué rico, yo me alegro también por esos hermanos que están pasando por esos momentos de quietud, esos momentos en que usted se sienta en su berger eléctrico, ¿cierto?, que tiene en casa, es con masajeador incluido, y está ahí, ¿cierto?, recibiendo el masaje en ese sillón, dice, hoy tengo todas mis cuentas pagadas, mi familia está toda bien, todos tenemos trabajo, y buenos trabajos, en la iglesia estoy participando muy bien, uy, qué alegría, todo está bien. Yo creo que hay momentos así que pasamos, pero también hay momentos de los otros. Hay momentos en que tenemos problemas, ¿o no? Hay momentos en que tenemos dificultades, en que a lo mejor podemos perder trabajo, estamos peleados con alguien de nuestra familia, o cualquier cantidad de problemas hoy tenemos, sea cual sea el problema. En el mensaje de hoy vamos a ir viendo por qué ocurre esto que parece tan cruel, por qué los cristianos que creemos en un Dios tan poderoso, tan lleno de amor, que es amor, ¿por qué tenemos problemas? Bueno, en esto de la navegación hay algunas anclas que nos pueden ayudar a pasar de mejor manera.
las aguas turbulentas. Y la primera idea en torno a tempestades es la siguiente. Punto 1. Estoy gobernado por la providencia de Dios. Y esto es sea cual sea el problema, si es un problema pequeño o es un problemón, un problema grande, gigante, estoy gobernado por la providencia de Dios. Sea lo que sea, a Jesús nada de esto le va a sorprender, ninguno de nuestros problemas le va a sorprender. Todos nuestros problemas, todas nuestras vivencias están bajo el control del Señor. Por lo tanto, si alguno de ustedes está atravesando un problema serio que usted dice, pero ¿cómo a mí, cómo a nosotros como familia nos toca vivir esto? No puede ser. Momento, al Señor Jesús, a nuestro Dios, no le sorprende, está en su plan. Si no, veamos lo siguiente. Estos discípulos que se subieron a la barca, ¿no estaban en la voluntad de Dios? ¿Estaban desobedeciendo a Dios? Todo lo contrario, estaban más que en la voluntad de Dios. Y fue Jesús mismo quien, notemos esta parte de la figura y de la narración, es Jesús quien los envía a enfrentarse ¿a qué cosa? A un problema. ¿O Jesús no sabía que se iba a levantar viento y las olas iban a empezar a subir? Claro que lo sabía. Y sabiendo eso, sabiendo que sus discípulos iban a estar nerviosos, con temor, ¿qué hace? Los envía. Por eso yo les decía al principio, parece a veces que Jesús apaga algunos de nuestros semáforos de nuestra ciudad interna. Y pareciera que hay un poco de caos. Hoy estoy pasando un problema. Bueno, a veces ese problema es empujado un poquito por Dios. Y aunque parezca como extraño decir algo así, la Biblia, este texto nos revela eso. Jesús empujó a sus discípulos a un problema. No porque fuese una persona macabra, una persona cruel, sino que iba a tener un propósito, el que sus discípulos se expusiesen a esta escena tan terrible, ¿verdad? Entonces, primera idea, todo lo que nos está ocurriendo, bueno, malo, muy malo, malísimo, increíble de malo, está en control del Señor. ¿Todos ok con esa idea? Sí. Claritos con esa idea. Está en las manos del Señor. Dios sabía que esto iba a pasar. Segunda idea, estoy creciendo por su plan. Muchos de nosotros nos hemos topado a veces con esa entrega de evangelio en que se dice, tienes que ser un campeón, tienes que ser el mejor, con Dios con todos tus problemas se te van a solucionar. La verdad que yo hasta el momento no me he encontrado con ese texto. La verdad que me he encontrado con más textos del estilo que Dios quiere que seamos santos, como Él, y que estamos en un proceso de santificación. Pero para pasar este periodo de santificación, para poder algún día parecernos a Él, Dios mismo genera algunas situaciones para moldear nuestro carácter. Salmos 4.1, y esto voy a decir la primera frase y usted me la va a completar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Salmos 4.1. No piense que esto se refiere a cuando leemos ensanchar, es como que pensamos en ensanchar, ¿no? ¿Verdad? Esta idea de ensanchar habla de crecimiento. ¿Y cuándo se produce el crecimiento según Salmos 4.1? Estando en angustia. ¿Cuánto ha crecido más usted, hermano querido? Tómese 5 segundos para echar su vida un poquito atrás. ¿Cuándo es que usted ha crecido más? Desde una perspectiva cristiana y espiritual, ¿verdad? Estamos hablando en esa dimensión. ¿Cuándo es que usted ha crecido más? Yo me la jugaría porque ha aprendido más cuando ha pasado momentos de angustia, los momentos difíciles, los momentos de zozobra, cuando a lo mejor no ha habido trabajo, cuando a lo mejor hemos estado enfermos. ¿Por qué? Porque como somos personas, ahí es cuando más nos acordamos del Señor. Ahí es cuando nuestras rodillas van más veces al piso.
Es en esas circunstancias, en las difíciles, cuando nosotros crecemos. Alguien escribió por ahí, encontré este texto y me pareció muy acertado. Dice así: caminé un buen trecho con el placer, y él habló durante todo el tiempo, y cuando me dejó, yo no era más sabio por todo lo que dijo. Caminé un buen trecho con la aflicción. Ella no dijo una sola palabra, pero cuántas cosas aprendí cuando estuvo a mi lado. Y qué cierto es eso. Qué cierto es eso. Cual más, cual menos, todos nosotros hemos pasado momentos de zozobra, de aflicción. Y son, sin duda, aquellos momentos que más crecimiento nos han entregado. Pero es difícil, claramente, atravesar esos momentos, de estar dispuesto a atravesar esos momentos de dificultad. Pero la Biblia nos muestra muchos casos de fe. Recuerdo el de Josué y Caleb. ¿Se acuerdan cuando fueron a reconocer la tierra prometida y enviaron una comitiva de 12 personas? Y fueron a mirar cómo era la tierra prometida que venía con un montón de augurios: el mejor alimento, agua en grandes cantidades, una tierra fértil, abundante, hermosa. Entonces llegan estos 12 espías, sabían que la tierra estaba ocupada, ¿y con qué se encontraron cuando miraban? Con una tierra de gigantes. Por lo tanto, 10 de las 12 personas dijeron: no, ¿sabes qué? Tierra que fluye leche y miel será, pero está ocupada por gigantes. No podemos tomar esa tierra. Vamos a morir todos ahí. Pero hubo dos, Josué y Caleb, que tuvieron fe. Y dijeron: ¿sabes qué? Seguramente vamos a pasar aflicción si nos metemos ahí en esa tierra. Vamos a lo mejor a pasarla un poco mal. Pero nosotros vamos a ser victoriosos con el Señor. Tuvieron la fe. Tuvieron fe en que ese mal paso tal vez iba a ser con un propósito que se iba a transformar en algo bueno para ellos. Segundo punto entonces fue: estoy creciendo por su plan. Hay un plan del Señor con aquel problema que estoy atravesando, que estoy viviendo. Tercer punto: estoy favorecido por sus oraciones. Por sus oraciones. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras sus discípulos estaban enfrentando esta tormenta? ¿Se acuerda? Estaba orando, ¿cierto? Él estaba en un monte orando. Parecía que estaba un poco desconectado de la escena, pero estaba orando por sus discípulos. En el 46 de Marcos 6 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, precisamente. En Hebreos 7:25 encontramos un texto muy esperanzador, fíjese. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Está hablando del Hijo de Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a través de Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bonito, yo no había reparado en este versículo antes, pero me da la idea de que nuestro Redentor está intercediendo por nosotros. A veces, dice, siempre. Qué interesante esa idea, hermanos. O sea, si entendemos que Jesús está intercediendo ahora, en este momento, por nosotros, no es para estar tranquilos. No es para que en medio del problema seamos capaces de decir: por algo estamos pasando esto. No importa. Jesús está intercediendo por mí en este momento. A mí me da mucha esperanza este versículo. Hebreos 7:25. Cuando noté este versículo me puse a pensar en esta idea de oremos los unos por los otros. Qué bonito sería que pudiésemos tener una red armada entre nosotros, donde pudiésemos, a lo mejor en una semana o durante una semana, orar específicamente por una persona, pero de manera intencional. No como lo hacemos a veces, digo, oro por toda la iglesia del mundo, Señor, y ahí creemos que oramos por, imagínense, por la cantidad de millones de personas que oramos. De una pura pasada, en 3 segundos oramos por 8.000 millones de personas. Pero oraciones intencionales. Tomar a una persona de nuestra iglesia y orar por esta persona por una semana. ¿Sabe lo que eso es? Es una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Hay personas a las cuales se les hace más fácil orar por los unos por los otros. A otras les cuesta un poco, pero sería una bonita instancia. Un tiempo de oración interna en nuestra iglesia. Y lo más importante es que estamos en la lista de oración de Jesús entonces. A mí eso
me da una tranquilidad enorme. Que esté orando Jesús mismo por nosotros, me da mucha tranquilidad. Entonces, el tercer punto fue que estoy favorecido por sus oraciones. El cuarto punto es que estoy gozoso por su presencia. Marcos, en el 6:50, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús, este mismo texto nos revela que vino a los discípulos, ¿en qué momento? ¿Inmediatamente cuando se subieron a la barca y comenzaron a tener problemas? Dice que en la cuarta vigilia, y según lo que estuve revisando, la cuarta vigilia corresponde a una hora de la noche que es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Usted ha asomado su cabeza de su casa a esa hora? Está realmente oscuro. Debe ser la hora más oscura de la noche. Esa entre las 3 y las 4 o 5 de la mañana yo creo que es la hora más oscura de la noche. A esa hora es cuando Jesús vino a, entre comillas, darles rescate a sus discípulos. ¿Por qué no fue antes? No tenía el poder Jesús para transportarse y llegar inmediatamente y calmar las aguas. Y ni siquiera eso, no era necesario transportarse. Tal vez un chasquido de sus dedos y bastaba para calmar la ira del viento, calmar las corrientes marinas, hacer desaparecer las nubes. Jesús tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque fuese cruel, sino que no lo hizo por un fin específico. Sus discípulos habían olvidado algo. ¿Se acuerda que el mismo texto dice que, y lo vamos a leer, el 52, dice, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban aún endurecidos sus corazones. Los discípulos habían olvidado ya, con todo el nerviosismo, el temor, el miedo que tenían, ya se habían olvidado del milagro que había ocurrido unas horas antes. Qué terrible, ¿no? Qué pecadores estos discípulos. ¿Y no nos pasa eso a nosotros también? Que olvidamos rápidamente las bendiciones del Señor. Y quiero decirlo así, el milagro que el Señor hizo con nosotros, y me refiero en la dimensión eterna. Hay un milagro que el Señor hizo con nosotros que fue redimirnos. Que no tiene mucha explicación. O sea, el nivel de poder y de sobrenaturalidad de ese milagro es increíble. Nos cuesta mucho expresarlo. A mí me cuesta mucho expresarlo porque mis ideas chocan y no entiendo cómo Dios, sabiendo cómo iba a ser mi naturaleza, de errar y volver a errar, aún así tuvo un amor tan grande para decir, yo bueno por Él, yo apuesto por Él. Yo digo, yo no merecía ese sacrificio, pero por amor lo hizo. Entonces, a veces a nosotros también nos pasa, olvidamos ese milagro y demandamos del Señor otras cosas más pequeñas, que nos vaya bien, que quiero otro trabajo con más dinero, que quiero una casa más grande, que quiero otro auto, que quiero más cosas, que quiero ser el más popular, no sé. ¿Cuántos sueños habrá dentro de nosotros que queremos cumplir a toda costa, a lo mejor? Forzosamente. Y se lo demandamos al Señor, pero Señor, te estoy pidiendo hace tanto tiempo este aumento. Y olvidamos a veces ese milagro que el Señor hizo con nosotros. Jesús demoró un poco más para mostrar un nuevo milagro a sus discípulos. Ya habían olvidado el milagro de la multiplicación de los peces, del pan y la alimentación de los 5.000. Así que tuvo que mostrarles otro milagro. Y el milagro fue caminar sobre las aguas. En el texto de Juan dice que entrega un antecedente también que es milagroso. Dice que apenas se sube a la barca Jesús, enseguida llegaron a la orilla. Y este texto de Marcos dice que estaban en medio del mar. Entonces, ¿cómo pasamos de estar en medio del mar a enseguida en la orilla? Algo sobrenatural también tiene que haber ocurrido ahí. Fueron inmediatamente, no tenían un motor tan poderoso en la barca, por mano. Era puro remo, ¿no? A menos que tuviesen un pescador full músculo, que nunca parara de remar, y aún así podrían haber llegado al instante a la orilla. Habacuc 2.3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
La salida, esa salida que los discípulos estaban pidiendo, anhelando, rogando, llegó en algún momento. Y esa salida al problema que nosotros estemos viviendo va a llegar, va a llegar. Pero también tenemos que ser sabios de esperarla, esperar esa salida que es y proviene de Dios. Si buscamos salirnos antes del problema, capaz que lo consigamos, pero no lo vamos a conseguir conforme a Dios quiere. Y Dios tiene algo hermoso preparado al final de ese problema. Esperémoslo, esperémoslo. La voluntad de Dios no nos va a llevar a donde su gracia no pueda protegernos. Esa idea es muy bonita. Ese miedo inicial de los discípulos se convierte en gozo cuando Jesús dice, yo soy, no temáis. Yo soy, reconóceme, yo soy, yo estoy generando este problema. Jesús es como, eso les estaba diciendo, yo soy, yo generé esto. No se preocupen, no teman, yo generé esta instancia problemática. Yo la generé, pero no temas, no temas. Lo que asustaba a los discípulos, esta figura cuando la leí también me pareció muy interesante, muy linda. Lo que asustaba a los discípulos con las olas gigantes era el exceso de agua que ellos podían tener en su barca, ¿verdad? Olas gigantes, agua entrando en su barca. El agua era el principal temor que ellos tenían. Y Jesús, ¿qué hizo? Caminó sobre el mar. O sea, ve la figura, ¿no? Él caminó sobre el problema de los discípulos. El problema de los discípulos estaba, ¿dónde? En los pies de Jesús. Eso es tranquilizador, al menos para mí, hermanos, me tranquiliza. Mi problema, el Señor Jesús lo tiene bajo sus pies. Qué grande es nuestro Señor. Qué grande que es nuestro Dios. Cuando cantamos Dios poderoso, no lo cantamos en vano. Cuando cantamos himnos como Cuán grande es Él, no lo cantamos en vano. Lo cantamos porque la Biblia está llena de muestras de ese poder de nuestro Dios. El último punto es que estoy guiado por su propósito. En Juan 6:21, que es el otro texto, el otro evangelio donde está esta misma historia, dice que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Jesús sabía hacia dónde iba esa barca. Había un propósito detrás de ese problema, detrás de esas aguas turbulentas, había un propósito. Y es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no sé qué cosas pueda estar viviendo usted. No sé cuáles son las aguas que está atravesando hoy. Querría decir que me gustaría que todos estuviesen pasando por aguas tranquilas, pero a lo mejor eso no es tan bueno. A lo mejor también es bueno, ¿verdad? Que haya un poquito de turbulencia para que el Señor nos despierte, nos alerte y estemos más en sintonía con el Señor. Alguien me dijo por ahí el día de ayer, a veces ponemos mucho afán en otras cosas. Muchas fuerzas y muchas ganas se nos van en proyectos personales a veces. Que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que es nocivo de esos sueños o de esas energías perdidas? Es que efectivamente empezamos a poner nuestra atención más en cosas que buscamos en Google que en este libro. Y ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema serio. Y creo que cuando Dios ve eso, toma a uno de los amigos problema y dice, vaya de visita, por favor, un ratito, que lo reciban allá. Y ahí va, el amigo problema va con su mochilita, y dependiendo de qué es lo que quiera hacer el Señor, a veces la mochila es más grande y se me vengo a quedar por más tiempo. Pero note quién lo envió al amigo problema, lo envió Dios. ¿Y Dios es un Dios de odio? ¿Es un Dios cruel? Él dice de sí mismo que es amor, es misericordia. Por lo tanto, si toca nuestra puerta este amigo problema, veámoslo así, como un amigo que viene a enseñarnos algo. Viene a alertarnos, a despertarnos, a decirnos algo. Algo tenemos que hacer, algo está pasando en nuestra vida entonces. 5 anclas que nos van a ayudar a pasar este tiempo. Estoy gobernado por su providencia, nada se le escapa al Señor, está en control. Estoy creciendo por su plan. Hay un plan
que Dios tiene en este tiempo. 3, estoy favorecido por sus oraciones. 4, estoy gozoso por su presencia. Y 5, estoy guiado por su propósito. Hay un propósito que Dios está persiguiendo con lo que estemos enfrentando. Hermanos queridos, los voy a invitar a orar. Sí, a orar para dar gracias. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana porque